Hola chicos y chicas de toda Bolivia, bienvenidos a su tercera clase de física. Yo soy Paola Escobar de la Liga STEAM y hoy les voy a mostrar la clase de la primera ley de la termodinámica. Así que comencemos. El día de hoy que vamos a aprender, vamos a ver cuál es la primera ley de la termodinámica, cómo calcular el trabajo de un sistema termodinámico, cuál es la relación entre el calor, el trabajo y la energía. Al final de esta clase tú vas a poder contestar cómo funciona un motor, por ejemplo. Veamos el concepto de termodinámica. El término termodinámica proviene del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa poder o fuerza. La termodinámica es la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. A lo largo de esta clase vamos a poder entender mucho mejor qué es la termodinámica. ¿Qué es un sistema termodinámico? Se entiende un sistema termodinámico a una parte del universo con fines de estudio que se aísla para poder comprender cómo se desarrolla de manera autónoma y cómo interactúa con su entorno. Dicho de otra forma, existen sistemas muy complejos que estudiarlos al mínimo detalle sería muy difícil. Entonces lo que hacemos es estudiarlo como sistema. Y dicho también de otra manera, un sistema termodinámico es cualquier objeto que pueda intercambiar energía con su entorno, ya sea energía mecánica, energía potencial, energía química, cinética o cualquier otro tipo de energía. Veamos un ejemplo. Veamos los tres tipos de sistemas termodinámicos que existen. Existen tres tipos de sistemas termodinámicos. Veamos el primero. El primero es un sistema termodinámico abierto. Como puedes ver, aquí tenemos una taza de café. Toda la taza de café es el sistema abierto. Los sistemas termodinámicos abiertos intercambian libremente energía y materia con su entorno. Por ejemplo, la taza de café que puedes ver acá está intercambiando energía en forma de calor con el aire que lo rodea, ¿verdad? Por eso el café se enfría y el aire alrededor de la taza de café se calienta. Y también está intercambiando materia, porque el vapor que libera la taza de café es materia. El segundo sistema termodinámico que vamos a estudiar es el cerrado. Son aquellos sistemas que intercambian energía con su entorno, pero no intercambian materia. Como puedes ver acá, el ejemplo del termómetro que intercambia energía, es decir, intercambia calor, recibe calor, hay una reacción en el sistema debido a que la columna de mercurio crece a medida que aumenta la temperatura. Y también cuando se enfría libera esta energía, pero no intercambia materia, porque como puedes ver el mercurio se queda encerrado dentro del termómetro. Y el tercer sistema que nosotros vamos a ver es el sistema termodinámico aislado, que se caracteriza de ser un sistema que no intercambia ni materia ni energía con su entorno. Un ejemplo de esto puede ser un termo. Un termo se puede considerar un sistema aislado, dado que trata de aislarse del entorno de su alrededor para tener el líquido que está contenido dentro del termo a una cierta temperatura. Por ejemplo, en el caso de agua caliente, nosotros ponemos agua caliente dentro de un termo y esperamos que se mantenga en su temperatura durante un largo tiempo. Pero también, como sabes, estos sistemas no son perfectos. En el caso de sistema aislado, no existe un sistema aislado ideal en la realidad. Es por eso que, aunque pongamos agua caliente en un termo, después de un tiempo, este se enfría. Veamos ahora la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta es la ley de la termodinámica más importante que tienes que recordar y para eso nosotros vamos a mostrarte un ejemplo. Como puedes ver, acá nosotros tenemos un gráfico en el cual se puede ver el sistema y se puede ver que puede ingresar trabajo, que es W, y puede salir o ingresar el calor, que es Q.
La fórmula de la primera ley de la termodinámica la puedes ver acá, que es la variación de la energía es igual al calor más menos el trabajo, que como te habíamos indicado, si el trabajo está siendo expulsado de un sistema, es un trabajo negativo. Si el trabajo ingresa a un sistema, es un trabajo positivo. Lo mismo pasa con el calor. Si el calor sale de un sistema, es un calor negativo, es decir, que está perdiendo calor. Y si un calor ingresa hacia el sistema o es absorbido por el sistema, es un calor positivo. Veamos un ejemplo de cómo se tiene la primera ley de la termodinámica, cómo se traduce el trabajo en un cambio en la energía dentro de un sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos acá dos globos que están conectados por una válvula. Cuando nosotros abrimos la válvula, la presión de aire de un globo, el que está más inflado, se transfiere al segundo globo hasta que quedan en un equilibrio. Este es un intercambio de energía potencial y también se produce un trabajo a causa de que hay fuerzas involucradas en el sistema para que puedan intercambiar esa energía potencial. Veamos ahora cómo también el trabajo se puede representar de esta forma. ¿Cómo es el trabajo realizado en el cambio de volumen? Por ejemplo, nosotros tenemos dos tipos de recipientes, como puedes ver acá. En el estado inicial, nuestro gas ocupaba un volumen 1 y existe un émbolo que está conteniendo ese volumen. En el estado final, nosotros tenemos un émbolo que ha sido liberado por una fuerza externa, es decir, que el volumen que ahora está ocupando ese gas es mayor, es el volumen final mayor al volumen inicial, ¿verdad? Al haber este tipo de fuerzas que están interactuando con el émbolo y el volumen del gas, se produce un trabajo. Ahora veamos la definición de trabajo. Trabajo se define en física como la fuerza que se aplica sobre un cuerpo para desplazarlo de un punto a otro. La fórmula del trabajo que nosotros vamos a ver ahora en cambios de volumen es trabajo es igual a la presión por la diferencia de volúmenes. El trabajo es medido en joules, la presión es medida en newton sobre metro cuadrado y el volumen es medido en metros cúbicos. Es muy importante que recuerdes las unidades porque nos va a servir en un ejemplo posterior. También es muy importante que aprendamos a ver cuáles son las gráficas volumen, presión. Como puedes ver, aquí en el eje X nosotros tenemos volumen y en el eje Y nosotros tenemos presión. El área que está contenida en ese rectángulo es el trabajo. Entonces, el trabajo es el área que se genera en la gráfica entre los cambios de volumen y la presión. Esto es también muy importante que lo recuerdes, dado que la fórmula que habíamos visto anteriormente es básicamente una fórmula de área. En esta gráfica, como puedes ver, nosotros tenemos un aumento de volumen, un volumen inicial 1 en un estado inicial y tenemos un volumen final que es mayor al volumen inicial. A esto se refiere como es un gas en expansión. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Un gas se encuentra en las siguientes condiciones. Fíjate muy bien la gráfica y toma apuntes para que podamos resolver este ejercicio. Un gas tenía inicialmente un volumen de 3 litros, como puedes ver acá, y posteriormente, en un estado final, tenía un volumen de 5 litros. Ambos volúmenes estaban a la misma presión, de 2.03 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo efectuado? Utilizaremos la fórmula del trabajo, que es presión por la variación de los volúmenes, que como te había dicho anteriormente, es la fórmula para encontrar el área debajo de esa línea, ¿verdad? Para nosotros poder resolver este problema,
debemos primero convertir los volúmenes de litros a metros cúbicos, porque las unidades que estamos utilizando están relacionadas con metros. Entonces debemos convertir a metros cúbicos. Los 3 litros van a ser 0.003 metros cúbicos y 5 litros es 0.005 metros cúbicos. Reemplazamos estos datos en la fórmula de trabajo, hacemos unas operaciones matemáticas y vamos a tener que el trabajo es 402.5 joules. Como te había dicho, el trabajo está medido en joules. Recuerda que debemos usar el mismo sistema de unidades para todas las medidas que vamos a realizar. Por ejemplo, como puedes ver en esta tabla, nosotros estamos utilizando el sistema de unidades MKS, que se refiere a metro, kilogramo y segundo. Eso significa MKS. Y como puedes ver acá, el calor se mide en joules. Una caloría equivale a 4.19 joules. El volumen se mide en metros cúbicos. Como puedes ver acá, un metro cúbico es igual a 1000 litros. El trabajo se mide también en joules, que es 1 newton por metro. La presión se mide en pascales o en newton sobre metro al cuadrado. La densidad se mide en kilogramos sobre metro al cubo. Y la temperatura se mide en Kelvin. Esas son las unidades que tenemos que utilizar en nuestros ejercicios. También es importante que recuerdes qué es un gas ideal que habíamos llevado la anterior clase. Un gas ideal es un gas formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas, es decir, que se mueven libremente, y cuyos choques son perfectamente elásticos, es decir, que existe una conservación de momento y energía cinética. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas de un gas, cuando chocan, no pierden movimiento y no pierden momento, es decir, que su choque es perfectamente elástico y pueden conservar la velocidad con la que se movían. También es importante que recordemos las leyes de los gases ideales. La ley de Boyle, por ejemplo, que indica que la presión por volumen es igual a una constante, es decir, que la presión por el volumen en un punto 1 es igual a la presión por el volumen en un punto 2. También la ley de Gay-Lussac, que indica que la presión sobre la temperatura es igual a una constante. Y finalmente la ley de Charles, que indica que a presión constante el volumen sobre la temperatura es igual a una constante. Igualmente, si nosotros igualamos el volumen sobre la temperatura en un punto 1, es igual al volumen sobre la temperatura en un punto 2. Y finalmente, la ley de los gases ideales, que teníamos dos fórmulas para los gases ideales que relacionaban la presión, el volumen y la temperatura. Combinando las leyes anteriores, obtuvimos que la presión por el volumen sobre la temperatura es una constante. También la ley de los gases ideales, en la cual se relaciona la presión por el volumen, es igual al número de moles por la constante universal de gases ideales por la temperatura. Que si recuerdas de la clase anterior, habíamos dicho que una forma de recordar esta fórmula era igualando un animal como el pavo igual al animal ratón, que si nosotros quitamos las vocales de esas palabras vamos a tener esta fórmula. Ahora veamos cómo es el trabajo en un proceso termodinámico. Como puedes ver en esta imagen, nosotros tenemos inicialmente un gas que ocupa un volumen B sub A a una presión P sub A. Cuando ponemos algo de calor, incrementamos su energía, vamos a tener un volumen B sub B, como puedes ver el punto final de la línea roja. La presión continúa siendo la misma, porque como puedes ver, tenemos un peso de 1 kilogramo sobre el émbolo que produce siempre la misma presión tanto en el punto A como en el punto B.
Esa línea roja que se va formando a lo largo del experimento se conoce como la trayectoria del proceso. Es muy importante que recuerdes que las trayectorias pueden ser lineales o también pueden ser curvas, como lo vamos a ver más adelante. En este caso, el trabajo, cuando tenemos una trayectoria que no es necesariamente lineal horizontal, el trabajo continúa siendo el área debajo de esta línea. Y podemos tener trabajos bastante fáciles de calcular, como lo habíamos visto anteriormente, como el área 1, o trabajos un poco más complejos de calcular, como esta mezcla entre el área 1 y el área 2. En este caso, para que nosotros calculemos el trabajo, debemos sumar el área 1 más el área 2, que es toda el área contenida debajo de la curva, que es la trayectoria del proceso. Ahora veamos los diferentes tipos de procesos. Te voy a mostrar 4 diferentes tipos de procesos. El primero que vamos a ver es el proceso isobárico. ¿Qué quiere decir? Que está a una presión constante. Una forma de recordar este nombre es que iso es igual y bárico es presión. Entonces la presión se conserva igual en el punto A hasta el punto B, como puedes ver en esta imagen. Otra cosa que puedes ver en la gráfica es que la presión es igual, por eso es una línea horizontal perfecta. El segundo proceso que vamos a ver es el isocórico, que significa que el volumen es constante. Iso significa igual y córico significa volumen. Como puedes ver acá, y si recuerdas, la definición de trabajo es el cálculo del área debajo de la trayectoria. Como puedes ver acá, no existe trayectoria, entonces no hay trabajo. El tercer proceso que vamos a ver es el isotérmico, que significa que está a una temperatura constante. Iso significa igual, térmico es temperatura. Como puedes ver acá, este tipo de trayectoria es mucho más compleja de las que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Esta es una curva, pero el trabajo continúa siendo el área que está debajo de la curva de la trayectoria del proceso. Como puedes ver, está aquí marcado en azul. Y el cuarto proceso que nosotros vamos a ver es el proceso adiabático. ¿Qué quiere decir? Que el calor se mantiene constante. Al igual que en las anteriores gráficas, el trabajo es el área contenida debajo de la curva de la trayectoria, pero como puedes ver acá, nosotros tenemos otras 2 curvas en línea segmentada. Una es la temperatura A y la otra es la temperatura B. Y es muy importante que veas la diferencia entre un proceso isotérmico que se conserva dentro de la misma curva de la misma temperatura o un proceso adiabático que tiene un salto desde una curva de la temperatura A hacia la temperatura B. Otra forma que puedes usar para diferenciar estas curvas es que la pendiente de esta curva es mucho más pronunciada que la pendiente de la curva de un proceso isotérmico. Ahora veamos un poco las fórmulas que vamos a utilizar dependiendo del tipo de proceso que vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de un proceso isotérmico, su característica principal es que la temperatura se mantiene constante. Y las fórmulas las puedes ver ahí. Las principales fórmulas son que la energía, la diferencia de energía es igual a 0. Por consiguiente, el calor es igual al trabajo. El calor se mide con la fórmula que puedes ver en la tabla. La presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. En el caso de un proceso isobárico, la presión se mantiene constante. Es por eso que la variación de energía sigue siendo igual al calor menos el trabajo. Es importante que notes que en esta parte el trabajo sí es negativo.
Recuerda que habíamos dicho que el trabajo puede ser positivo o negativo, depende si entra a un sistema o sale del sistema. En este caso, el trabajo es igual a la presión por la variación de los volúmenes, que es simplemente un rectángulo, el área de un rectángulo. Las terceras fórmulas para el proceso isocórico es cuando el volumen se mantiene constante. En este caso, la variación de la energía interna es igual al calor. Y el calor es representado por N, que es el número de moles, por el calor específico de ese gas, por la variación de la temperatura. Y el trabajo tiene una fórmula un poco más compleja, que es presión en el punto 2 por volumen en el punto 2 menos la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1 sobre 1 menos gamma. Ese factor gamma lo vamos a ver más adelante. Y finalmente el proceso adiabático. ¿Qué quiere decir? Que no existe transferencia de calor, es decir, que el calor es igual a cero. Si reemplazamos calor igual a cero en la fórmula de la ley de la termodinámica, vamos a tener que la variación de energía interna es igual al negativo del trabajo. Anótate estas fórmulas porque las vamos a utilizar mucho en los siguientes capítulos. Pregunta. Fíjate en el gráfico que nosotros tenemos acá. Tenemos un gas que tenía inicialmente un volumen de 2 litros y al final tenía un volumen de 4 litros. También puedes ver que las presiones han variado. Teníamos una presión de una atmósfera final y una presión inicial de 3 atmósferas. Ahora fíjate las fases por las cuales este gas ha pasado. La fase 1 es una línea horizontal que se mantiene en una presión constante. Eso es muy importante. La fase 2 es una línea totalmente vertical que se mantiene en un volumen constante. Y la fase 3 es una curva que tenía variación tanto en volumen como en presión. Ahora, elige cuál de estos incisos es la respuesta correcta. Te daré un tiempo para que lo pienses. Y tiempo. La respuesta correcta es el inciso A. La fase 1 es un proceso isobárico, dado que la presión se mantiene constante. La fase 2 es un proceso isocórico, porque el volumen se mantiene constante. Y la fase 3 es un proceso isotérmico, porque el volumen y la presión varían, pero la temperatura se mantiene constante. Espero que hayas respondido muy bien a esta pregunta y que hayas entendido estos conceptos muy importantes que los vamos a usar en termodinámica. Ahora debemos recordar que el trabajo es una energía en tránsito debido a la acción de una fuerza mecánica. Pero también recuerda que el calor es una energía en tránsito, pero esta se debe a los cambios de temperatura entre el sistema y su entorno. Es importante que recuerdes que ambas son energía en tránsito, pero la razón por la que ocurren es diferente. Uno es a causa de una fuerza mecánica y la otra es a causa de un cambio de temperatura. Ahora veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos una taza de café y solamente tenemos 10 minutos para salir de nuestra casa para correr al colegio. Pero lamentablemente esta taza de café está muy caliente y no la podemos tomar así. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar leche fría para que el café se enfríe y lo podamos tomar. Tenemos dos casos. El primer caso es agregar la leche fría inmediatamente
Y el caso número 2 es esperar 5 minutos y luego agregar la leche fría. ¿Cuál crees que sea la mejor opción para que el café se encuentre lo más frío posible para que lo podamos tomar? Veamos a continuación la solución. En el caso 1, como puedes ver acá, tenemos una gráfica temperatura versus tiempo. ¿Está bien? En la curva nosotros comenzamos con la temperatura del café caliente, que se mantiene constante durante un tiempo. Luego agregamos la leche inmediatamente y existe un descenso en la temperatura de golpe. Y luego se va enfriando y se estabiliza, como puedes ver en esta gráfica. Ese es el caso 1. El caso 2 es esperar 5 minutos y luego agregar la leche fría. Como puedes ver acá en este gráfico, temperatura versus tiempo, igualmente nosotros esperamos a que la temperatura del café descienda durante 5 minutos, luego agregamos la leche fría y desciende su temperatura de golpe y se estabiliza en un punto más bajo del que teníamos anteriormente. Esto se debe a que la tacita de café es un sistema abierto. Si nosotros esperamos 5 minutos, esa temperatura de la taza del café va a bajar. Y si le aumentamos leche fría, va a bajar todavía más. Entonces, en este ejemplo, el caso 2 sería el mejor para poder tener una temperatura mucho más baja en nuestra tacita de café, la podamos tomar y podamos salir corriendo al colegio. Ahora veamos quién es el científico del día. ¿Saben quién es considerado el padre de la termodinámica? El primer principio de la termodinámica fue propuesto por Nicolás Leonard Sadi-Carnot en 1824 en una obra que se llamaba Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia, que está muy relacionado con el caso del motor que habíamos visto al principio de la clase y que lo vamos a ver al final. Ahora, para concluir la clase, veamos la pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Cómo funciona un motor? ¿Cómo la termodinámica nos va a ayudar a entender cómo funciona este motor? Pues muchos motores operan convirtiendo energía térmica en trabajo. Y la razón es que un gas al calentarse puede hacer trabajo mecánico sobre turbinas o pistones, haciendo que estos se muevan. Te voy a explicar esta imagen un poquito más detalladamente. Por ejemplo, tenemos 4 etapas para este motor. En la primera etapa, que se llama admisión, nosotros dentro de esa válvula vamos a ingresar tanto diésel o gasolina y aire. Vamos a tener en el segundo paso de compresión, vamos a tener una mezcla entre aire y gasolina que va a ser comprimida por un pistón. En la tercera fase ocurre una explosión. ¿Qué va a pasar? Dentro del motor se va a prender una chispa que va a hacer que la gasolina, la mezcla entre la gasolina y el aire, se queme. Esta pequeña explosión hace que el pistón baje hacia abajo con muchísima fuerza. Y la inercia que la hace bajar, la hace volver a subir, para que en la cuarta etapa de escape, el pistón suba hasta arriba y el gas sobrante pueda salir del pistón. Es decir, se produce un escape del gas remanente que teníamos en la parte 3. Y así sucesivamente se va produciendo este ciclo para que funcione un motor. Bueno chicos, hemos llegado al final de la clase de termodinámica. Espero que les haya gustado mucho los ejemplos y hagan sus ejercicios. Hoy hemos aprendido cuál es la primera ley de la termodinámica,
cómo calcular el trabajo de un sistema termodinámico y cuál es la relación entre el calor, el trabajo y la energía. Yo soy Paola Escobar, miembro de la Liga STEAM, y nos veremos en la siguiente clase. ¡Adiós!